Bienvenido a los recursos de Iglesia Identidad. En nuestra serie sobre la roca podrás aprender acerca de las bases de nuestra fe. También puedes encontrar en nuestras diferentes redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, como Identidad San Luis. Además, en Avenida Santos de Gollado 1055B en la ciudad de San Luis Potosí. Esperamos que sea de glorificación y de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Precisamente el día de hoy la predicación se llama ¿Quién es Dios? Y el día de hoy vamos a responder 3 preguntas muy particulares y muy concretas, y espero que al final del día de hoy Dios nos permita irnos con una respuesta para estas 3 preguntas. La primera es, ¿existe Dios? Esa es la primera pregunta que tenemos que responder. La segunda va a ser, ¿quién es Dios? O sea, si existe, ¿quién es Dios? Y la tercera pregunta es, ¿cómo es Dios? Entonces vamos a responder, ¿existe Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y cómo es Dios? Mientras preparaba el tema me encontré un pensamiento de un filósofo estadounidense que se llama Will Durant. Y él decía que la pregunta más grande en la humanidad no tiene que ver con el comunismo contra el individualismo, o no tiene que ver con Europa contra América, ni el este contra el oeste. La pregunta más grande de la humanidad siempre será, ¿Dios existe o no existe? Esa es la primera pregunta, y de esa pregunta parten muchas cosas. Y más importante es, ¿puede el hombre soportar vivir sin Dios? ¿Puede el hombre soportar una vida sin Dios? Yo estoy de acuerdo con esta persona. Para mí, lo más importante es reconocer que Dios existe. Y ahorita vamos a ver un poquito de cómo podemos hacer eso. Sin duda, uno de los mayores asuntos de discusión en la humanidad, por sobre todos los tiempos, ha tenido que ver con la existencia de Dios en este mundo. ¿Existe Dios en verdad? ¿Es algo que el ser humano inventó? ¿Es algo que salió de la mente de un hombre? ¿O Dios existe en realidad? La Biblia, desde el versículo 1 de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, revela la existencia de un Dios, ¿sí? Y los cristianos creemos en ese Dios. De hecho, Dios es el corazón de nuestra fe. Si no existiera Dios, nada de lo demás que está platicado en la Biblia tendría sentido. Sería una historia, una fábula, algo extraordinario. Ni siquiera Jesús, la venida de Jesús tendría sentido sin un Dios. Porque entonces, ¿quién lo envió? ¿Qué vino a hacer? ¿Por qué lo mandaron? ¿Por qué murió en una cruz? Entonces, el corazón de nuestra fe es Dios, y por eso quiero tocar este tema antes de seguir adelante con esta serie. Si leemos Salmos, capítulo 90, versículos 1 y 2, encontramos una declaración doctrinal acerca de Dios. Vuelvo al punto, cuando digo la palabra doctrina, tiene que ver con cosas de conocimiento y enseñanza. Sí, por eso a los maestros se les dice docentes, porque tiene que ver con la doctrina, con la enseñanza. En el Salmo capítulo 90, en el Salmo 90, versículos 1 y 2, hay una declaración doctrinal que nos enseña algo de Dios. La palabra de Dios dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Les voy a pedir que los que tengan en su Biblia escrita, subrayen la última parte de ese pasaje que dice, tú eres Dios. Esa declaración, tú eres Dios, nos habla de un Dios único. ¿Sí? También les voy a pedir que subrayen desde el principio y hasta el fin. Eso es una declaración de la eternidad de Dios. Te está hablando de un Dios eterno. También, antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, te está hablando de un Dios creador. Y tú has sido nuestro hogar, te está hablando de un Dios que es la fuerza de su pueblo. En estos 2 versículos encontramos 4 declaraciones de lo que es Dios. Dios es único, Dios es eterno, Dios es nuestro creador y Dios es nuestra fuerza. Estos 4 elementos fundamentales
describen mucho de toda la obra que ha hecho Dios a lo largo de la historia. Este salmo es un salmo escrito por Moisés. Y no es un salmo escrito por David o un salmo escrito por Salomón. La mayoría de los salmos son escritos por David o por Salomón. Y en este caso nos está diciendo que es un salmo, es una oración de Moisés, y lo que hace es contrastar el poder de Dios con la fragilidad humana. Si uno lee todo el Salmo 90, encontramos un Dios poderoso, un Dios fuerte, contrastado con la debilidad humana. Los invito a que mediten en él y lo lean en sus casas, porque hay mucho que aprender de este salmo. Y sin embargo, a pesar de que en este salmo encontramos características particulares de Dios, algunas personas siguen diciendo que los cristianos simplemente inventamos a Dios. La primera pregunta que debemos de responder el día de hoy es: ¿Dios es? ¿Dios existe? Esa es la primera pregunta que tenemos que responder. ¿El Dios que la Biblia revela realmente existe? ¿Realmente puedo confiar en ese Dios que está escrito en su palabra? ¿O es un libro que salió de la mente de muchos hombres y se conjuntó en una creencia religiosa? Vamos a ver un poquito acerca de eso. Pero primero voy a comenzar hablando de Sigmund Freud. Sigmund Freud por muchos es conocido como el padre de la psiquiatría. Y Sigmund Freud dice que el hombre creó a Dios, contrario a lo que la palabra de Dios dice, que Dios creó al hombre. En su libro, uno de sus libros más famosos de Sigmund Freud, que se llama El porvenir de una ilusión, te habla de que el hombre necesita seguridad. Te habla de que el hombre tiene temores profundos en su psique, ¿sí? En su mente. Te habla de que el hombre vive en un mundo amenazante, en un mundo que no entiende. Te habla que el hombre tiene muy poco control sobre las circunstancias y que por lo tanto, como necesita seguridad, como tiene temores profundos, como vive en un mundo amenazante y como no tiene control sobre lo que pasa, inventa a Dios. Y crea un concepto de Dios que le resuelve la interrogante a todo esto. Le da seguridad, le quita los temores, le quita lo amenazante al mundo y que Él controla el mundo, entonces ya no es un mundo descontrolado que me está afectando. Entonces inventa a Dios para que lo ayude con sus necesidades. Suena lógico, ¿sí? La verdad, uno puede leer ese argumento y decir, claro, tiene toda la lógica del mundo. Es muy normal que el hombre invente a Dios porque en realidad todos necesitamos seguridad, todos tenemos temores, nadie entiende la naturaleza y no podemos controlar este mundo. Entonces, algo tiene que existir. Creo a Dios, creo una idea que puedo poner en esa interrogante. Según Freud, Dios fue inventado por 3 razones. Número 1, temor a la impredecibilidad. Es decir, no sé lo que viene, ¿sí? No sé lo que va a pasar, pero no puedo concebir que alguien no sepa lo que va a pasar. Entonces creo a Dios. La segunda razón es la impersonalidad del mundo. Vivimos en un mundo tan impersonal, tan injusto, donde la gente tiene lo que no merece y hay gente que no merece lo que tiene y no podemos explicarlo, que entonces necesitamos un árbitro justiciero que al final de los tiempos le dé a cada quien lo que se merece. Dios cumple con eso, creo a Dios. Y número 3, la crueldad de la naturaleza, la crueldad del mundo. Es decir, ¿me voy a morir y ahí acaba mi vida? ¿Me voy a extinguir? No puede ser, tiene que haber algo más. Tiene que haber un Dios eterno que me lleve con Él cuando yo muero, entonces creo a Dios. ¿Ven cómo suena tan lógico? Veo que mientras lo voy diciendo muchos asienten y dicen, ¿sí? Y tal vez puede decir Gerardo, el objetivo es que de aquí nos vayamos creyendo en Dios, no que nos vayamos como que diciendo, sí, creo que estoy equivocado y no debo de creer en Dios porque el hombre lo inventó. Pero en realidad, bajo este concepto suena muy lógico que el hombre inventa a Dios, que el hombre creó a Dios. Ahora, miles de personas creen esto. Miles de personas creen que el hombre salió de la mente de Dios. Pero
para mí, en lo particular, es una manera muy simplista de desprestigiar a Dios. Es una manera muy burda y muy tonta de querer demostrar que Dios no existe. Porque incluso la persona más ignorante del mundo, que se ponga a estudiar un poquito de las religiones del mundo, un poquito, si tú vas y agarras un libro de primaria donde te habla de los politeístas y te habla de los dioses aztecas y de los dioses que han existido a lo largo, los dioses griegos, los dioses romanos, alguien con un poquito de cerebro se va a dar cuenta que el Dios que el hombre puede crear, porque todos estos dioses que podemos estudiar en las religiones politeístas y en todo ese tipo de libros, son dioses iracundos. Son dioses que necesitan ser apaciguados con un sacrificio. Son dioses que necesitan ser calmados. Y son dioses que generalmente están en conflicto con Dios. Es decir, piensen en Zeus y cómo Zeus viaja y cuántas películas hay de hombres peleando contra Zeus y contra los dioses. Y es una constante necesidad del hombre en búsqueda de destruir a sus propios dioses que ellos crearon. Ahora, cuando yo pienso en eso, voy un poquito más adelante y me encuentro con la filosofía de otra persona muy conocida. Después de Sigmund Freud viene Nietzsche. Y Nietzsche te dice que Dios está muerto. Y entonces yo me pongo a pensar, a ver, ¿cómo? Freud dice, el hombre crea a Dios porque lo necesita. Y después llega Nietzsche y dice, el hombre mata a Dios porque ya no lo necesita. ¿Cómo? ¿Cambiamos? ¿Nos cambió la mente? ¿Nos cambió la naturaleza? ¿O qué pasó? ¿Por qué antes lo necesitaba tanto que lo creo y ahora ya no lo necesito nada que lo mato? No es lógico. Y sin embargo lees a Nietzsche y dices, claro, soy el superhombre. Yo le decía a Sari que cuando yo la conocí, cuando todavía no conocía esto de Dios, Nietzsche me gustaba muchísimo. Y me gustaba muchísimo particularmente por la parte del superhombre. Porque me era muy lógico la parte del superhombre, el hombre que no necesita de Dios, el hombre que es su máxima expresión en sí mismo. Y sabes que a medida que aprendí de Dios, me di cuenta que Nietzsche no estaba tan mal, que sí existe un superhombre y que sí existe un superhombre que puede alcanzar su máxima expresión. La diferencia es que no es en sí mismo, la diferencia es que el superhombre existe a través de Dios. Cuando yo me aferro a ese Dios, entonces sale mi superhombre y en ese momento comienzo a cambiar mi manera de ser. Porque no me suena lógico que hace 100 años, no tengo idea muy bien de cuándo estaba Freud vivo, ¿sí?, necesitábamos al hombre. Y hace algunos menos llega Nietzsche y dice, ya no lo necesito. No encuentro una lógica. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque esta filosofía de destruir a Dios, de matar a Dios, ha estado en el hombre desde siempre. Esta filosofía Freud mismo la pudo haber sacado de la Biblia. Vean lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis 3:8, después de que el hombre caminaba con Dios y después de que el hombre peca, ¿qué es lo primero que hace Génesis 3:8? Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Pongámonos en contexto. Ellos conocían a Dios, ellos sabían que Dios existía y que Dios veía todo, y aún así, neciamente, se esconden de Dios. Así como si Dios fuera a ser, ¿y ahora dónde están estos chavos? Ya los perdí de vista. No, Dios va caminando y Dios los llama porque Dios esperaba que ellos salieran y le dijeran, aquí estoy, Dios, Padre, me equivoqué. Y no, se esconden de Dios. De la misma manera en la que hoy nosotros queremos escondernos de Dios. Pero como ahorita ya somos conscientes de que tal vez no podemos escondernos de Dios, pues mejor lo mato. Mejor lo destruyo de mi mente y digo que no existe Dios. Porque es más fácil que un Dios que no existe me encuentre a que un Dios que sí existe yo me esconda de Él. Siempre va a ser más fácil matar a Dios de nuestra mente. Ahora, ¿por qué les digo que Freud pudo haber sacado
su pensamiento y su filosofía directamente de la Biblia, porque vamos a comparar lo que les acabo de decir con lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 19 al 21. Y me gusta mucho porque en realidad cuando encuentro una filosofía nueva en la Biblia, para mí es una prueba más de que la Biblia es real y es atemporal. Romanos 1, 19 al 21 dice: ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Esto lo escribieron hace muchísimo tiempo, antes de que Freud apareciera con su asombrosa teoría. Y aquí, en estos versículos, Dios y Pablo están desprestigiando lo que Sigmund Freud viene a decir años después. Ya sé que va a venir gente con ideas necias, con ideas tontas, y hacer que la humanidad viva en oscuridad y confusión. Y hoy vivimos confundidos porque no sabemos si Dios existe o no existe. Y ve lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 28, un poquito más adelante. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. Y hoy nos preguntamos, ¿por qué existe el cáncer? ¿Por qué existe el SIDA? ¿Por qué existe la guerra? ¿Por qué los niños pobres? Si existiera un Dios tan maravilloso, nada de eso existiría. Y encontramos Romanos 1:28 que te dice: tú crees que yo soy una tontería, por lo tanto te abandono en tus tontos razonamientos y dejo que hagas cosas que jamás debieron de haberse hecho. Esto fue escrito hace mucho tiempo, antes de Freud, antes de Nietzsche, antes de ti, antes de mí. Y encontramos la razón del por qué miles de años después llega alguien, da una teoría y el hombre dice: wow, sí es cierto, es tan lógico. Es tan increíble lo que dice Freud y lo que dice Nietzsche y lo que dicen los grandes psiquiatras y psicólogos, y no porque estemos en contra de ellos. Conozco gente que es psiquiatra y gente que es psicóloga que cree en Dios. El problema es cuando fundamentamos lo que creemos en una mentira. Ahí tenemos un problema. El hombre no creó a Dios. El hombre desde siempre ha deseado que Dios no existe. Y por eso crea teorías donde hace pensar que Dios no existe. Podemos estudiar a muchos teólogos, a muchísimos. Puedo pasar horas hablando de teología con ustedes y encontrando muchas razones por las cuales tú y yo debemos de creer en Dios. Les puedo dar muchísimos argumentos de por qué tú y yo debemos de creer que Dios existe. Sin embargo, ninguno de esos argumentos es suficiente para demostrarles que Dios existe. ¿Por qué? Porque no hay una ley que si yo ahorita doy 10% de mi sueldo, mañana me deposita Dios el 30%. No, tengo que hacerlo por fe, tengo que confiar, tengo que creer. Si Dios se revelara tan fácilmente como doy el 10 y me da el 30 como una fórmula matemática, entonces no sería Dios. Entonces, Dios le preocupa que creamos en Él, aunque parece que no está ahí. Parece algo tétrico, pero ahorita lo vamos a ver más a detalle. Lo único que prueban estas teorías teológicas es que tenemos la necesidad de creer. Es que hay algo más en qué creer. Tenemos que entender algo. Como cristianos, debemos aceptar un solo milagro. Tenemos que aceptar un solo concepto extraño. Y digo extraño entre comillas. Si tú y yo crees en Dios, si tú y yo creemos en ese Dios y lo clavamos como la respuesta, solamente requerimos un solo milagro para creer y todo lo demás tiene sentido. Un ateo que no cree en Dios tiene que inventar miles de milagros para cada cosa que pasa en el mundo.
Pónganse a pensar en las teorías científicas y cada vez que llegan a un punto donde no pueden encontrar la respuesta, le aumentan años de vida al universo y lo avientan para atrás. Y me vienen a decir que el Big Bang fue un accidente tan perfecto que me tiene hoy a mí hablándoles aquí al frente. No me hace sentido. Siempre lo he dicho que para mí requiere más fe ser ateo que ser cristiano. Porque creer en Dios requiere un solo acto de fe. Creer en que Dios no existe y desprestigiar la existencia de Dios requiere creer una sarta de teorías que existen en el universo, por qué estamos aquí, por qué pasa lo que pasa, por qué existe lo que existe y por qué somos como somos. Y entonces tengo que leer a Freud, tengo que leer a Nietzsche, tengo que leer todas esas cosas y decir, ¿qué es la verdad? Cuando creo en Dios solamente hay una verdad. Y una verdad lógica, una verdad que hace sentido. Porque nadie me puede negar que hay una lógica detrás de su palabra. Y una lógica que va en contra de nuestra propia lógica humana, porque lo acabo de decir, el Dios que el hombre puede crear es un Dios rencoroso, es un Dios asesino, es un Dios iracundo. El hombre que Dios nos revela, el Dios que la Biblia nos revela, es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso, es un Dios bueno, es un Dios que nos fortalece. ¿Cuándo han visto a Zeus y a Tlaloc fortaleciendo a la humanidad? Nunca, porque el hombre que puede conceptualizar a un Dios piensa en un Dios opresor. ¿Sí? Ahora, mencionaré solo 4 argumentos que soportan la existencia de Dios. Puedo darles muchísimos, pero vamos a hablar solamente de 4. El primero es el argumento teleológico. ¿Qué significa teleológico? Viene del griego teleios, que significa perfección, resultado y completado. Cuando vemos algo completo y funcional, vamos a pensar en su celular. Piensen en su celular. Cuando ven algo completo y funcional, no dices, seguro apareció de la nada. Seguro se creó en mi bolsillo. No. Dices, algo lo creó. Piensa en un piano, llegas y ves un piano y no dices, no, pues un elefante se estampó contra un árbol y arriba había un arpa y entonces como chocaron, explotaron y apareció la madera, el marfil y las cuerdas y apareció un piano. No, dices, alguien lo diseñó, alguien lo pensó, alguien lo creó. Y sin embargo, nos es muy lógico crear que miles de millones de cosas explotaron, conjugaron y crearon el mundo. Que la materia explotó e implosionó hace miles de millones de años y fue tanta la probabilidad de que pasara lo que está pasando hoy que lo creo. Es tan lógico. La materia, la masa, el tiempo, el espacio chocaron en un punto y creó nuestra vida. No, claro, es mucho más a pensar que hay un diseñador original, que hay una mente creadora detrás de nosotros. Entonces el argumento teleológico tiene que ver con que este diseño de la humanidad tan perfecto tiene que tener un diseñador. Tiene que haber una mente detrás de esto. El segundo argumento es el argumento estético. Por el hecho de que hay belleza en el mundo, independientemente del concepto de belleza que tú puedes creer que alguien es bello y algo no, hay un concepto de belleza. Entonces el argumento estético te habla de que existe la belleza en el mundo. Por lo tanto, si existe la belleza en el mundo, tiene que haber en algún lugar del universo un estándar de belleza. Un estándar universal que te diga esto es bello y esto es no. Ese estándar universal de la belleza es Dios. Dios define la belleza. Por lo tanto, el argumento estético te habla de que debe haber un estándar universal de belleza y perfección en algún lugar. Porque si no, ¿por qué tú y yo tendríamos un concepto de belleza? No podemos imaginarlo, no podemos concebirlo, es un concepto abstracto. Tiene que haber un punto donde esa abstracción se vuelva física y se vuelva palpable. Ese lugar es Cristo, ese lugar es Dios. También está el argumento de la moralidad. El hecho de saber que existe lo bueno y que existe lo malo, independientemente de que yo crea que es bueno tener relaciones con hombres y con mujeres y antes del matrimonio, independientemente de si yo creo que eso es bueno o no, todos aquí tienen un concepto de bueno y malo. Como hay un concepto de bueno y malo, en algún lugar del mundo
En algún lugar de este universo tiene que haber algo y alguien que defina lo que es bueno y lo que es malo en verdad. Que tenga el concepto de moralidad absoluta. Si no, imagínate cómo andaríamos por el mundo, cada quien haciendo lo que quiere. Bueno, así andamos. Imagínate cómo estamos. Estamos muy mal. Porque no tenemos un concepto verdadero de lo que es bien y mal. Entonces Dios satisface ese concepto. Dios nos revela lo que es bueno y lo que es malo. Dios nos da un estándar absoluto de bondad y de maldad. Y el cuarto argumento es el argumento de la cosmología. La cosmología te habla de la causa y el efecto. Todo tiene una causa, todo tiene un efecto. Entonces a mí no me puedes venir a decir que nada multiplicado por nadie me da igual a todo. Y que todo existe porque la nada se conjuntó con el nada y por lo tanto creó el todo. No, no es lógico ni matemáticamente correcto. Entonces ya vimos que Dios existe porque el diseño original es tan perfecto que no podemos pensar que fue una obra de la casualidad. Dios existe porque tenemos un concepto de belleza y en algún lugar del mundo tiene que haber un estándar absoluto y concreto de la belleza. Dios existe porque hay un concepto de bueno y malo y en algún lugar tiene que existir el estándar absoluto. Y Dios existe porque todo efecto tiene una causa. Y Dios es la causa de todo el efecto que vemos en la humanidad. Y puedo seguir dándoles argumentos constantes a través de por qué Dios existe. Pero el objetivo no es que yo te demuestre que Dios existe. El objetivo es que tú decidas creer que existe o no existe. Es muy fácil, como decía hace un momento, como un ateo decir, no, Dios no existe. Pero eso requiere más fe. Es muy fácil decir, no, pues es que no creo que exista y por como no lo puedo comprobar, no existe. Pero entonces, ¿cómo podemos vivir sin algo? Olvídate de un concepto de Dios, sin algo que rija nuestra existencia. Vamos a ver lo que dice Salmos capítulo 14, versículo 1. Solamente vamos a leer la primera parte, porque creo que es suficiente con eso. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Yo estoy convencido de que Dios existe. ¿Sí? Y como les digo, me puedo llevar horas tratándolos de convencer que Dios existe. Sin embargo, sí, no encuentro una manera lógica de expresarles y de explicarles por qué Dios existe. Lo que sí les puedo mostrar y lo que sí les puedo decir es que no hay nada en este universo que no me lleve a Él, a mí, a Gerardo. Y es mi responsabilidad yo decirles eso. Yo puedo hilar cadenas de pensamientos y eventualmente voy a terminar en una causa raíz que para mí es Dios. Pero andar por ahí sin creer, andar por ahí sin tener una fe en algo, no me hace mucho sentido. Cada quien tendrá los argumentos, pero lo importante es que yo, Gerardo, no encuentro una manera lógica de explicar al mundo si no es a través de Dios. La razón principal de que yo estoy convencido de que Dios existe es porque lo necesito. Yo lo necesito. Y estoy seguro que no voy a hacer que nadie crea en un Dios si esa persona no lo necesita de la misma manera. La razón por la cual el hombre se acerca a Dios es porque lo necesita. Y todos lo necesitamos. El problema es que algunos reconocemos la necesidad o no. Algunos, como Nietzsche y como Freud, decimos, no existe y yo soy suficiente. Y ya, con eso vivo feliz. No tengo ningún problema. Y esta predicación es para los que necesitan a Dios. Bajo ese concepto, el argumento principal de la existencia de Dios se basa en la necesidad que como humanidad tenemos de Él. Dios existe, ¿por qué? Porque lo necesito. Freud tenía cierta razón en que necesitamos seguridad, necesitamos entender el mundo, necesitamos saber que el mundo está controlado por alguien. Pero Freud dice, Dios no existe, pero en ninguna parte dice, lo verdadero es esto. ¿Sí? El único lugar y la razón por la cual la Biblia y Dios son tan atacados es porque es el único que se revela y dice, yo soy.
Yo soy la causa, yo soy el efecto, yo soy la razón de que esto exista. Por eso es receptor de tantos ataques. Porque es el único que se atreve a decir yo. Y si no soy yo, pruébame que no soy yo. Nadie ha probado la inexistencia de Dios. El día que alguien pruebe la inexistencia de Dios, en ese momento podremos hablar. Pero mientras nadie pruebe la inexistencia de Dios, yo decido creer en Dios. La segunda pregunta, si decidiste pasar el filtro y pasar la respuesta de creo en Dios, es ¿quién es Dios? ¿Ok? Dios existe. Esa causa maestra existe. ¿Quién es? De entrada tenemos que partir del concepto de que Dios es una persona. Y no es una persona de carne y hueso. Dios es una persona. Muchas veces tenemos incorrecto el concepto de persona. ¿Sí? Una persona tiene varias características. La primera es que una persona tiene personalidad. En la Biblia encontramos que Dios tiene un carácter. Y encontramos las características de su carácter. Encontramos su personalidad. Encontramos cómo se comporta y por qué se comporta así. Entonces te muestra a un Dios personal, a un Dios con personalidad. Además, la Biblia usa títulos personales para describirlo. Lo llama padre, lo llama pastor, lo llama amigo, lo llama consejero, lo llama consolador. ¿Sí? Está usando títulos personales. No está usando títulos cósmicos. ¿Sí? La tercera razón es que tanto en el hebreo como en el griego siempre se refieren a Dios como un Él. Nunca como un eso, nunca como algo neutro. Siempre se refieren a Dios como un Él. Siempre está acompañado de un pronombre. ¿Sí? Y número 4, es una persona porque piensa, porque actúa, porque siente, porque habla, tal cual lo hacemos tú y yo. Por eso tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso tú y yo recibimos el nombre de personas, porque tenemos personalidad, una personalidad que aprendimos de nuestro Padre y que traemos de nuestro Padre. Entonces no es que nosotros enfrasquemos a Dios en el concepto de persona, es que más bien nosotros somos personas porque Dios lo es. ¿Sí ven la diferencia? Nosotros podemos definirnos como personas porque Dios define la palabra persona. Ahora, ¿cómo definimos a la persona de Dios? ¿Qué características cumplen la persona de Dios que lo hacen diferente a ti y a mí? La primera es Números 23, 19. Números 23, 19 dice, Dios no es un hombre. Y Juan 4, 24 dice, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Te está diciendo, Dios no es un hombre. Ok, Dios no es un hombre. Entonces, ¿Dios qué es? Dios es un espíritu. ¿Qué es un espíritu? Se las debo de tarea. Dios es un espíritu. Dios es una persona. ¿Sí? Ahora, Gerardo, pero es que en la Biblia habla de los ojos de Dios y de la espalda de Dios y de la mano de Dios. Son antropomorfismos utilizados para que tú y yo podamos entender algo. Porque imagínate que Dios te dijera, en lugar de Dios pone sus ojos sobre ti, que solamente te dijera, la mirada de Dios mira todo lo que haces. ¿Y cómo lo hace? Tenemos que entender y tenemos que relacionar a Dios con algo que tú y yo podemos hacer para que entonces entendamos de cierta manera lo que Dios hace. Pero Dios no es un hombre. Es una persona, no es un hombre. Dios es espíritu. Marcos 12, 29 también nos dice que Dios es único. Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y la tercera característica, la persona de Dios, es que Dios es 3 personas. ¿Cómo? Dios es 3 personas. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. La traducción de Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Y ahí tú me puedes decir, no, es que ahí te está hablando de un solo Dios porque hasta está conjugado en singular. Dios creó. Si no diría, dioses creamos. Sin embargo, lo que no sabemos es que en el hebreo, la palabra que viene ahí es Elohim. ¿Sí? Cuando dice Dios, dice Elohim. IM es el plural. Es una palabra conjugada en plural. ¿Sí? Es como si estuviera diciendo, dioses creó los cielos y la tierra. ¿Cómo? Así es, y de ahí viene el origen. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Elohim es un verbo, es un sustantivo en plural. En Mateo 3, 16 y 17 te dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Vemos a Jesús, vemos al Espíritu y vemos a Dios. Vemos al Señor, vemos al Padre. ¿Sí? Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, Jesús hablando, yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Y terminamos con 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Muchos de nosotros que venimos de un contexto católico hemos dicho esto tantos domingos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Te está hablando de 3 personas. Gerardo, ¿cómo? ¿Cómo explico que Dios es único Dios, Dios es Espíritu y Dios es 3 personas? No se trata de explicarlo. Se trata de creerlo. Yo mismo no lo termino de entender. Yo mismo no puedo dimensionarlo. ¿Y sabes qué? Doy gracias a Dios que no puedo entender esto. Porque si lo entendiera, sería como Dios. Y créeme que el mundo estaría peor si yo fuera como Dios. Si yo tuviera el poder de Dios, si yo tuviera la capacidad de Dios, no estaríamos tan bien como estamos ahorita. Y alguien me dice, estamos bien, estamos mejor que si tú y yo tuviéramos la capacidad de Dios. El problema y la razón de que el mundo esté como está es porque tú y yo nos creemos dioses. Es porque tú y yo queremos tomar el lugar de Dios. Y por eso el mundo está como está. El día que el mundo ponga a Dios en su lugar, en ese momento las cosas van a caer sobre su lugar y el mundo va a comenzar a tener un verdadero sentido de perfección, de bondad y de amor. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es una persona. Dios es único, Dios es espíritu y Dios es 3 personas. 3 personas con 3 labores principales. ¿Sí? La semana que entra vamos a ver la persona de Jesús y la semana después vamos a ver la labor del Espíritu Santo. Hoy estamos viendo al Dios creador, al Dios todopoderoso, al Dios eterno, al Dios infinito. ¿Sí? Dios existe, Dios es una persona, Dios es espíritu, Dios es único y sin embargo es 3 personas. Ahora, la tercera pregunta es, ¿cómo es Dios? Hay una tabla que vamos a proyectar, son 2 tablas, donde vienen para mí los 13 atributos más representativos de Dios y los vamos a ver muy rápidos. Los puse en una tabla porque no quiero que vayamos a todos los pasajes. Si alguien quiere la tabla después se las puedo entregar donde podemos encontrar cómo ese atributo está definido por Dios. Primero que nada Dios es infinito. Es decir, está por encima del tiempo, está por encima del espacio, es eterno, siempre ha existido y siempre existirá. Es inmenso, llena todo el espacio. ¿Por qué llena todo el espacio? Porque está donde no estoy y está en mí. Lo deje entrar o no, lo reconozca o no, Dios está ahí.
Dios es infinito, no tiene límites. Dios es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Tiene todo el poder. Puede hacer todo lo que quiera siempre y cuando, y esa parte es bien importante, siempre y cuando no contradiga su propio carácter. Nunca vamos a encontrar en la Biblia algo que contradiga alguno de esos atributos. Dios es infinito, Dios es omnipotente, Dios puede hacer todo lo que quiera siempre y cuando no contradiga su propio carácter. Dios es omnipresente, no está limitado por la distancia, no está limitado por el espacio, está en todas partes y habita con nosotros. Habita en nuestro corazón. Dios está donde quiera que estemos nosotros. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Su conocimiento es absoluto y perfecto. Conoce absolutamente todo. Que no es lo mismo que Dios es sabio. ¿Sí? Omnisciente tiene todo el conocimiento. Sabio es que hace todo en su debido tiempo. Es la aplicación perfecta de su conocimiento. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Dios tiene todo el conocimiento y lo aplica en el momento que Él considera más perfecto. Si es que existe el término más perfecto. Dios es soberano. Tiene todo el derecho de gobernar. Por eso cuando decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, no solamente estamos diciendo que venga y se establezca el reino de Dios en la tierra, estamos diciendo que venga a nosotros el reino, que lo situemos en el lugar de rey que debe de tener y que gobierne nuestra vida. Dios tiene el derecho de gobernar, el problema es que nos da el poder de decidir si lo dejamos gobernar en nuestra vida o no. Dios es santo. ¿Se acuerdan del tema de la moralidad y del tema de la belleza que les decía? Dios es la absoluta pureza moral. ¿Sí? Él es este atributo es el que lo diferencia de su creación. Solo Dios es santo en sí mismo. Tú y yo somos santos en Dios. Dios es santo en sí mismo. Dios es justo. Se relaciona estrechamente con la santidad. Es la santidad en acción. Dios nunca va a fallar a su santidad. Por lo tanto, es justo. La justicia se define en Dios. Dios es fiel. Confiamos plenamente en sus palabras. Siempre se van a cumplir. No hay nada en la Biblia que no se haya cumplido. Lo que no se ha cumplido es porque todavía no llega el tiempo de que se cumpla. Pero si tú lees todo el Antiguo Testamento, mucho de lo que está escrito ahí ya se cumplió. Ya lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es misericordioso. Gracias a Dios es misericordioso. Alivia nuestras desgracias, nuestras aflicciones, no porque lo merezcamos, porque es bueno. Por su misericordia tenemos esperanza. Por su misericordia tenemos gracia. Dios es amor. El amor se define en Dios. Olvídate del amor que tienes por una persona. Es un amor filios. Es un amor de hermanos. ¿Sí? Dios es amor. Es la profunda preocupación por el bien del hombre. La causa del deseo de Dios por mantener una relación personal con nosotros. Dios es amor. La Biblia lo dice. ¿Sí? El amor se define en Dios. Dios es amor, ágape. El amor ágape es una decisión. Porque tú y yo no hemos hecho nada para que Dios nos ame. Y sin embargo nos ama. ¿Por qué? Porque Él es amor. Dios es bueno. Contrario a lo que muchos creen. Dios es bueno, es la fuente de todo bien. Se muestra a través del cuidado por el bien de sus criaturas. La Biblia lo dice que si Dios se preocupa por las flores, ¿no se va a preocupar por nosotros? Pónganse a pensar en las flores que están en el camellón de la carretera 57. ¿Alguna vez han visto a alguien regarlas? Podarlas sí. Regarlas no. Y ahí están, florean mejor que las que tienes en tu casa. Dios las cuida. ¿Por qué creemos que Dios no nos cuida a nosotros?
Y para mí, el atributo por el cual yo creo en Dios es porque Dios es inmutable. Sí, me encanta que Dios sea amor, que Dios sea bueno, que Dios sea fiel, que Dios sea justo, que Dios sea soberano, omnisciente, omnipotente, infinito, omnipresente, misericordioso. Me encantan esos otros 12 atributos, pero para mí el atributo que más me gusta es que Dios es inmutable. Dios no cambia. ¿Y por qué me gusta tanto ese atributo? Porque gracias a ese atributo es que Dios no me ha destruido. Dios no puede fallar a ninguno de sus atributos. De hecho, el plan de salvación está basado en que Dios no puede cambiar. Vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. A ver, ¿cómo, Gerardo? Me acabas de decir que Dios todo puede, y después leemos un versículo que dice Dios no puede negar quién es. Se los dije, el término omnipotencia tiene que ver con que puede hacer todo siempre y cuando no contradiga su carácter. Si somos infieles, Él permanece fiel. No importa lo que hagamos, Él no cambia. No importa lo que hagamos, Él sigue existiendo. No importa lo que hagamos, Él sigue pudiendo hacer todo. No importa lo que hagamos, Él sigue estando en todos los lugares. No importa lo que hagamos, Él sigue conociendo todo. No importa lo que hagamos, Él sigue sabiendo todo. No importa lo que hagamos, Él sigue siendo soberano. No importa lo que hagamos, Él sigue siendo santo. Él sigue siendo justo. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo misericordioso, Él sigue siendo amoroso, Él sigue siendo bueno. Para mí esto es esperanzador. Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es bueno. Sin embargo, también me preocupa alguno de los atributos de Dios. Me preocupa que Dios no cambie. Me preocupa que Dios sea justo. Porque si Dios es justo, ¿qué me merezco? Entonces, el castigo del pecado es la muerte. Si Dios fuera realmente justo y no pudiera fallar a los atributos, yo tendría que estar muerto. ¿Estamos de acuerdo? Porque el castigo del pecado es la muerte. Yo soy un pecador, por lo tanto debería de morir. Pero la razón por la cual yo no he muerto es porque Dios no puede fallar a su atributo de amor. Como Dios no puede cambiar, Dios no se puede negar a sí mismo, Dios no me puede matar porque Dios me ama. Y entonces Dios, no que esté en una incertidumbre, pero así es como yo lo veo. Imagínate que yo tengo a un perrito, y no que nos estemos comparando con un perrito. Sí, pero imagínate que yo tengo un perrito. Lo amo, lo quiero, es mi perrito. Tengo que ser justo con él, lo tengo que regañar y golpear cuando se porta mal. ¿Sí? Pero lo amo tanto que agarro el periódico y no le quiero pegar. Tengo que idear un plan. Y tal vez mi plan es que lo llevo a la escuela de obediencia y lo hago que aprenda con 2 croquetas. ¿Sabes cuál es el problema? Que Dios no nos puede mandar a la escuela de obediencia. Dios no nos puede hacer cambiar con 3 croquetas. Tenemos que decidirlo hacer tú y yo. Y entonces Dios dice, ¿cómo satisfago mi justicia sin fallar? ¿Cómo satisfago mi amor sin fallar a mi justicia? Alguien tiene que pagar por los pecados que todo hombre ha cometido. Y entonces dice, voy a darles la máxima expresión de amor. Voy a darles a mi Hijo Jesús. Me voy a encarnar. Y una de mis personas se va a encarnar. Va a vivir una vida perfecta, sin pecado. Y va a morir. ¿Por qué va a morir? Porque alguien tiene que morir por tus pecados. Si no, yo te tengo que matar a ti. Oye, Dios, pero es tan injusto.
No, no es injusto. Es maestro, es fenomenal. Es un plan perfecto. Dios dice, amo tanto a mi creación que Dios Hijo muere. Dios muere por su creación. Porque es la única manera de satisfacer su justicia sin fallar a su amor. Por eso, 2 de Timoteo 2:13, Él no puede negar a quién es, gracias a Dios. Él no puede negar quién es. Porque si Él pudiera negar quién es, tú y yo estaríamos muertos. Hoy debemos responder 3 preguntas. ¿Dios existe? No es la pregunta que tienes que responder. La pregunta que tienes que responder es, ¿Dios existe en tu vida? ¿Te estás relacionando con Él? La segunda pregunta no es ¿quién es Dios? La segunda pregunta es ¿quién es Dios en tu vida? La tercera pregunta no es ¿cómo es Dios? La tercera pregunta es ¿cómo estás con Dios? Vuelvo al punto, me puedo aventar horas discutiendo y tratando de probar y tratando de darte un argumento lo suficientemente fuerte para que tú creas en Dios. La realidad es que estas preguntas son personales. No te voy a dar un argumento lo suficientemente fuerte para que creas en Dios si tú no lo quieres hacer. No te voy a dar un argumento lo suficientemente fuerte para que creas quién es Dios si tú no te quieres involucrar a investigar quién es Dios en tu vida. Y no te voy a dar pruebas fehacientes de cómo es Dios a menos que tú lo dejes actuar en tu vida y lo conozcas por ti mismo. Hoy tienes que preguntarte, ¿existe Dios en mi vida? ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Cómo estoy con Dios en mi vida? ¿Por qué no cierras los ojos? Padre, quiero conocerte. Quiero relacionarme contigo. No entiendo muy bien por qué, pero sé que hay algo en ti que es para mí. Te quiero dar el beneficio de la duda. Desconozco la razón por la cual tú quieres relacionarte conmigo. No sé ni por qué me creaste. Pero sí sé que tú estás detrás de tu creación. Sí sé que tú eres el maestro, el diseñador, el dueño de todo conocimiento, de todo poder, de todo amor, de toda bondad. Permíteme reconocerte. Hazte real en mi vida. Permíteme reconocerte en mi vida. Permíteme amarte. Permíteme conocerte. Ayúdame a descubrir quién eres en mi vida. Y permíteme a descubrir cómo soy en ti. El día de hoy quiero reconocer el sacrificio que hiciste por amor a mí. Quiero reconocer el amor hecho hombre en la persona de tu Hijo Jesús. Gracias porque satisfaciste tu justicia con su muerte. Gracias porque tu sangre lavó mis pecados. Gracias porque tu Hijo murió y a esa muerte me puedo aferrar. Gracias porque la resurrección es la prueba de la vida que está por venir. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todas las cosas y todas las veces que te he negado. Permíteme hoy comenzar una nueva relación contigo. Permíteme hoy volverte a conocer. Porque quién es Dios no es lo importante, sino quién soy yo en ti. En el nombre de Jesús. Amén.